Entonces, como ya les dije, vamos a seguir dejando al amigo Lutero atrás. Desde hace rato venimos hablando de la riqueza. Ahora estamos hablando de la pobreza. Tanto la concesión de riqueza como de pobreza le conviene mucho a ambos bandos que van a querer hacerse los locos ante la mentira y la falacia del descubrimiento de América, que es la base del fake, de todo lo que se pretende llamar capitalismo. ¿Qué es un fake? Es un error, es un distractivo. Y por eso sospechosamente Carlos Marx habla de capitalismo, pero no habla del sionismo que va acumulando secretamente. Los motivos de la acumulación son psiquiátricos. Lo que nos oprime es algo que es reprimido en sí mismo, que es el pensamiento sionista, que es la estructura de pensamiento del Mediterráneo oculta y que oculta, profunda, inveterada, y que se propone una venganza en contra de todos aquellos politeísmos, incluido el cristianismo, que aunque no es politeísta, eh, a través de sus santos, los cuales se adaptan a las localidades, si viene siendo politeísta también. Fíjate tú qué locura, pero es así. O sea, el cristianismo tiene en cada localidad sus santos. Santa no sé qué, Santa Catalina no sé qué coño, eh, el médico de aquí. Tengo mala memoria para eso, pero tienen sus santos, porque debe ser así. El sionista es el que no, para nada, de ninguna manera. Pero debemos saber que la religiosidad es una forma, es una necesidad solamente, como ya he mencionado, la pequeña burguesía académica se puede dar el lujo de negarse a algo que es obvio incluso para ellos, es decir, de tener un Dios inconsciente. La pequeña burguesía académica es la única que se puede dar el lujo de, en lugar de tener Dios, tener inconsciente y de que va a sustituir el rito religioso, que es el que te transforma, el que te limpia, el que te perdona, el que te libera, el que te permite ser consciente de los traumas, en lugar de reprimir los traumas que te violaron, que te robaron, que lo que sea, que lo traes a la mente y lo puedes liberar con religiosidad. Solamente la pequeña burguesía académica, que pueden ser muy pocos, se pueden permitir el lujo de negar a Dios, argumentando la perversión que personas como este pueden haber hecho de Dios. Pero claro, él no fue el primero, ya la iglesia venía haciendo eso. La iglesia católica venía en función de Dios, justificando la acumulación. ¿Qué es la acumulación? Una forma de perversión. ¿Qué es la perversión? El resultado de la represión, de cualquier represión. Por eso es que muchas categorías de Freud son acertadas. O sea, lo que él va descubriendo es necesario. Lo que no logra es descubrir que el trasfondo de eso es un rito que practicas a diario. Y eso es lo que terminas haciendo. Y eso es a lo que te permite llegar la hermenéutica. O sea, la lectura es la que permite que te abstraigas y veas que el que va todo el tiempo a un psicoanalista, 20 o 30 años, lo que está es practicando un rito muy similar al de la confesión. Porque ¿qué hace un buen cura? Hace una lectura profunda como la puede hacer un psicoanalista. Más nada. Lo único que se lo impide es el hecho de no tener la propiedad de sujeto como cura. Es decir, de no haber descubierto en sí mismo el verdadero conflicto, eso le va a impedir decirle a la persona qué debe hacer. Pero es una confesión. Es decir, psicoanalista, amigo, Miguel Posani, eres igualito que un cristiano represor de cualquiera. Igualito. Lo único es que eres un posmoderno haciéndote el huevón. Y como posmoderno eres un carajo que vives de la explotación y del extraccionismo, como cualquiera. Pero esa pequeña burguesía de izquierda, a final de cuentas, cuya práctica es liberal, en el mejor de los casos, eh, vive de la explotación y el extraccionismo, como decía, y necesita sentirse de izquierda, entonces se hace de los empréstitos identitarios acerca de los cuales vamos a hablar, o ya lo hemos mencionado, pero se pueden hablar términos más lógicos.
La cuestión que debe quedar clara es que la acumulación es producto de una venganza. Ella en sí misma no se corresponde con el pensamiento liberal. El siguiente paso al pensamiento liberal es empezar a liberarse de la propiedad privada. O sea, si ya tengo lo necesario y mis hijos están bien, esa casa, no importa que yo la haya hecho por mérito, vamos a cederla para algún proyecto interesante, eso sí, a gente que le quiera echar bolas, porque ¿qué pasa? Que no se puede discutir el proceso de selección natural en unas diferentes instancias. O sea, que hay gente que se dedica a la curva y abandona todo, claro que sí, en todas las clases sociales, y que esa gente no va a merecer más que los que sí le echaron bola, pues claro que no. ¿A quién se le ocurre? Esto es un ecosistema. Hay quienes ganan y quienes pierden. Si se plantea la competencia, el problema es cómo. O sea, el problema es que de verdad sea porque se le echó bola y no porque hubo acuerdo generando moral en sectas, que pueden ser capitalistas, que pueden ser de izquierda, que pueden ser todas, de cualquier tipo, generando acuerdos para, bueno, vamos a joder al que tiene talento. Vamos a impedir que el que tiene talento figure. Vamos a escoñetarlo. Ahí entonces es donde la cosa se pone compleja y el liberalismo se equivoca cuando pretende tener jerarquizaciones por propiedad privada. No, el problema es cuánto has descubierto y has logrado. La propiedad privada no se protege en sí misma, porque la puede tener cualquier sinvergüenza rata, lumpen, por diferentes otros mecanismos que no pueden ser protegidos, que no fueron sentido de oportunidad, que no fue inteligencia, que no fue mayor interés y que no fue capacidad de asociación y que por lo tanto está muy lejos de la producción de conocimiento, que es el principio de la contracultura y de la cultura silvestre. Conocimiento que se comprende en la triada de estética, ética y fenomenología. Es decir, que tiene una forma. O sea, es un conocimiento que no es que yo agarro y te lo doy y ya. Va teniendo una forma. Esa es la que estamos trabajando aquí, para mejorar la técnica audiovisual y hacerla en diálogos, en diferentes productos realizables. O sea, no deben ser costosos. O sea, que no me interesa ir a Hollywood a hacer películas que el presupuesto mínimo sean 9 millones de dólares. No. Debe ser mejor que las películas de Hollywood y más bellas que las películas de Hollywood y realizable con celulares. Ese es el reto de Argimiro Serna en el vuelo divino de la cultura silvestre. Pero lo que yo quería aclarar muy puntualmente con este video es que una de las trampas que pone la izquierda es la de haber dicho que la globalización, entre ellos el mismo Fidel Castro, era culpa o responsabilidad o proyecto de la derecha. La globalización es un proyecto inevitable que desplaza y acaba por completo, es decir, hace que cualquier persona que te hable de patria te está queriendo regresar a ese punto en el cual los liberales sin talento, los liberales progresivamente cada vez, mientras más hablaron de patria, menos talento tenían. O sea, porque nadie necesita convencer al otro de que tu identidad es común conmigo, según ningún fenotipo, ningún lenguaje ni nada, si mi producto cultural ya de por sí te convence, ya de por sí te dice quién eres, se implanta dentro de ti y te dice quién eres sin alienación, sin posibilidad de que estés discutiendo ni nada, porque te dice quién eres de la manera más libre y más bella, sin necesidad de negarte ni nada de tu experiencia, ni nada. Que la gente puede decir, no, ¿qué tal? Que lo estás imponiendo porque tú eres avasallante, esto, lo... No, 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 no. Cuando la gente ve un disco de Janis Joplin, escucha a Nina Hagen, lee un libro extraordinario de una novela de Joseph Conrad, de Aquiles Nazoa, de Mayakovsky, de Víctor Jara, de Michael Jackson, o de Tom Hanks, que es de tendencia declarada de derecha y ve una obra de esa, se siente identificado porque ve el arte, ve lo bello, adquiere herramientas para nombrar el universo. Cuando estás con un tipo sin mucho talento real para producir formas nuevas que te ayuden a identificarte, te va a hablar de la patria. Te va a decir, cree en la patria para que creas en mí, porque tal, y te va a querer instaurar un precepto cultural según el cual debes seguirlo y hacerle así. Lamentablemente es así, no es que sean malas personas, es que no tienen el talento suficiente, eso es todo. Entonces necesitan poder para que muchas cámaras los graben
y sentirse importante, porque están repitiendo, 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 y la otra gente termina repitiendo, repitiendo. Ah, sí, pero no, lo que dice en realidad no tiene la fuerza. Son cámaras que pusieron en coyunturas para que el tipo te metiera eso. ¿Qué pasa con el concepto de la patria? Que es el concepto de gestación del capitalismo, de este capitalismo. Esa es la patria. Así de sencillo. De él. Porque desde el mismo liberalismo que empieza con gente como San Francisco de Asís, eso empieza a ser absurdo. Perteneces a... ¿Qué pasa? Que eso luego se va pervirtiendo con lo de la propiedad privada, que no tiene mucho sentido, y no tiene sentido práctico, no es moral, es sentido práctico. Cuando te haces de lo necesario para ti y tus hijos y pierdes el apremio de las necesidades básicas, de la necesidad de sobrevivencia, ya lo superas, tienes que entonces dedicarte a producir conocimiento, lo cual es dar a otros. Y no hay otra. Si sigues acumulando sin dar a otros, lo que lógicamente debes dar, o sea, lo que no queda ya más remedio que dar porque ya tú y tus hijos van a estar bien. Si no das ese paso y te quedas acumulando, entras en perversión. Siempre y todas las veces. Es simplemente así. Y tus hijos o nietos van a terminar generalmente haciéndose adictos a cosas o volviéndose estúpidos, entrando en decadencia. Y a la postre eso terminará implicando revoluciones, o sea, venganzas sociales. Como esta que nosotros vivimos de parte de unos sionistas del Mediterráneo que en función del único verdadero monoteísmo, el único verdadero y absoluto monoteísta que no va a reconocer jamás otra, secreto además, gesta, por una parte una gente muy tosudamente religiosa, pero que yo creo que no joden a nadie. O sea, el verdadero practicante de la religiosidad judaica no quiere joder a nadie. Es realmente una gran persona, una buena persona. Pero de ahí se gesta otro sector sectario que quiere una venganza desde hace milenios. Ya no sabe ni por qué, sino que quiere acumular y joder, acumular, apropiarse y joder. Es probable que dentro de esos mismos sectores haya gente un poco más pensante y no les haya quedado más remedio que aprender. O sea, eso dice la fenomenología. La izquierda te va a decir que no. Pues la izquierda y la clase media enclaustrada diciendo ridículos, vainas, conspiranoia, etcétera, tú estás en contra tuya, te domina, te jode, estás esclavizado, de todo, cuyo trasfondo es como un amigo que vivía en el 23 que ahorita está en Colombia, es marear muchachas para que le hagan sexo oral. Más nada. Convencerla que seas de cuarta dimensión, que viajes esto, que lo otro, y convencerla para que le hagan sexo oral. Es decir, un sinvergüenza haciendo lo que le da la gana, hablándote de que todos somos esclavos. Entonces, ¿qué hace eso? Eso crea ansiedad. Ansiedad, ansiedad, ansiedad. Ansiedad, ansiedad, y cualquier vaina, vente para acá, mi amor. Trágata. Esa es la técnica. Coge muchachita con un conocimiento falso. Ah, Coco, ese eres tú. Yo te conozco. Ahora bien, eh, es importante recalcar, muy importante recalcar, que es lo que quiero decir, que la izquierda pretende decir siempre que la globalización es un proyecto de capitalistas acumuladores, de los malos. No, es inevitable. Desde el momento en que sea la revolución sexual y la revolución pop el siglo pasado y la revolución tecnológica, las tres juntas, se supera la represión, quedas tú con tu dificultad, porque o sea, no se puede aspirar que la revolución implica que se va a acabar el dolor, el desamor, el mal. No, la revolución se dio, pero no implica que se va a acabar el dolor, el hambre, las dificultades, ya no nos va a dar parásito, todo va a ser un paraíso bello y hermoso y toda esa estupidez. No, nada va a implicar eso nunca. Eso solo se va a resolver cuando te pegues un tiro o te metas un pincho de 100 cc de heroína. Esa es la única manera. Del resto es una estupidez. El pensamiento de izquierda que pretende que pobres muriendo y esto y lo otro, eso no se va a resolver jamás. No hay manera de que se resuelva. Hay formas dinámicas. ¿No? Así como los mismos capitalistas pretenden decirte
que el capitalismo es el que saca gente de la pobreza. Bueno, eso es un gran fake, eso es mentira. No es el capitalismo el que saca a la gente de la pobreza, es el esfuerzo del individuo transformándose en sujeto, asumiendo su contradicción y que a pesar de tener la contradicción y de la mano de su Dios o sus dioses y de sus formas de religiosidad, sea que crea en el inconsciente freudiano, lacaniano, o sea que crea en otro, él se pone las pilas y sale de eso que se considera pobreza, que es otro concepto que así como trabajamos el de riqueza, hay que trabajar a qué nos referimos cuando hablamos de pobreza. Hay que tratar de deshebrar, desmalezar ese concepto cuando hablamos de la supuesta pobreza. Pero en cualquiera que sea el caso, el que sale de él o el que saca de ella no es ni socialismo ni capitalismo. Ambos se debaten según números y cifras y cosas. No, es el esfuerzo, pensamiento, sentido de oportunidad, lectura, profundidad, búsqueda del conocimiento, caminata, relacionamiento, etcétera, del sujeto que se propone lograr objetivos. Así de simple. Eso es lo que dice la fenomenología. Cualquier otra cosa son las distracciones de gente que quieren, uno, que te mantengas consumiendo sus productos, la mayoría innecesarios, y otro, que te mantengas escuchando sus discursos, la gran mayoría aburridos, torpes y feos. Gracias al apoyo de poderes y de televisoras que acaparan cuando logran el poder político. Pero no es que tengan ningún talento. Vamos a no decir nombres porque esto es el Ministerio de Educación del gobierno venezolano, el cual es complejo, torpe, pero no son, o sea, torpe y posmoderno, pero no son lo que dice la oposición. O sea, la oposición entonces quiere decir una serie de cosas, como que si la injusticia, el hecho de que Venezuela sea un país de tránsito del narcotráfico hacia Europa, como que si eso lo hubiera inventado este gobierno. Eso es así desde que se está sembrando cocaína en, en Colombia y Perú. Por Venezuela tiene que pasar, es donde pasa para que pueda ir en barco en grandes cantidades. Eso lo dice, eso es evidente a Europa. ¿Y qué es lo que le está pasando? Porque Trump tiene los barcos ahí. Trump tiene los barcos ahí no porque le interese ninguna guerra con Venezuela ni con Rusia. Eso es mentira. Trump puso los barcos ahí es porque los bichitos de aquí, sin lugar a duda, de esta dirigencia venezolana, están pegándole a Trump en la cartera que más le duele, que es la de la sustancia. Porque ni siquiera es el petróleo no se necesita. El petróleo ellos ya lo tienen de Arabia Saudita, que tiene una reserva igual y casi igual a la de Venezuela. El problema es que la sustancia ilegal, torpemente, o sea, y maliciosamente ilegalizada, esta gente la está mandando más para Europa y para otros países, y para China y Rusia y para cualquier lado donde tiene diferentes fines, que para Estados Unidos. Y como Trump sabe muy bien, esa sustancia es fundamental para la economía norteamericana. ¿Ves? Entonces esas son todas las trampas en las que estamos embutidos. Entonces, bueno, aprendamos a pensar. Esto que yo estoy aplicando no es conspiranoia ni deducción, es fenomenología, lo dice la experiencia, lo dice alguien que sabe que esto es aquí, al final de cuentas, un sitio de tránsito. ¿Y por qué lo sabe? Porque lo ha visto, lo ha vivido. Entonces, todo lo demás puede siempre a veces tener datos importantes, pero por ahora estemos claros. La globalización no fue un proyecto neoliberal. El neoliberalismo y la posmodernidad es la forma de distraer algo que inevitablemente sucedió. Estas redes eran inevitables. El señor Zuckerberg las firma y se las apropia junto con el ejército norteamericano de la misma manera como se pretende haber descubierto América sin haber descubierto nada. O sea, estas redes eran consecuencia directa de una serie de descubrimientos que ya venían sucediendo desde hace casi un siglo o más, dependiendo de dónde uno pretenda poner el comienzo de esto, y se supone que ellos son los dueños. No, es mentira. Y es tan masiva, tan hiper, que no es controlable. O
sea, los patrones de todos esos tantos millones no es algo que pueden servirles. Es algo que es ya en sí mismo, es un ente. Estas redes ya son un ente, no son parte de ello. Esta industria que produce estos aparatos ya es un ente en sí mismo. Se autodefine, se automantiene y genera problemas. No es que por eso es simplemente buena, no, sino que simplemente ellos no la pueden controlar. Cuando nosotros nos creemos que ellos controlan, es que estamos controlados. Es mentira, nadie puede controlar el universo. No lo digo yo, es un principio caótico. Es un principio del caos. No hay posibilidad de controlar el universo. Desde el momento en que alguien supuestamente de verdad lo controla todo, alguien o alguienes de verdad lo controla todo, entra en decadencia ese sistema. Entró en decadencia el Gobekli Tepe, entró en decadencia Egipto, con la misma Cleopatra, que fue una de las más regidoras y gobernantes, mujer, por cierto. Entró en decadencia Roma, entró en decadencia la iglesia con sus control arrechísimo de las cruzadas, entró en decadencia todo, entró en decadencia positivismo, llegó a la contracultura, se expandió y entonces ahora hay una dicotomía inventando conflictos artificiales para mantenernos en un estado de expectación, como ya dije, o de productos feos y aburridos, o de discursos feos y aburridos, o de productos, la mayoría innecesarios.